Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues bajamos un nuevo vídeo de Fire to Stitch, aunque también valdría para Android TV, la Xiaomi TV, todo el sistema lleva Android de televisión, ¿vale? Y la aplicación Downloader, que está muy bien, que nos permite instalar otras aplicaciones. Si no la tienes, te dejaré un vídeo, tengo un vídeo por el canal de cómo se instala, y la verdad es que esta aplicación te va a dar todo, te va a permitir hacer de todo, incluso gestionar APKs, instalarlo, tiene un navegador y lo mejor que nos permite, que es a través de códigos, vamos a instalar aplicaciones. En este caso, que me estoy enrollando, vamos a instalar un Liquid String Code, ¿vale? Esta aplicación es una especie de alternativa, podríamos ser de un loader, pero es que nos permite instalar em, bibliotecas de aplicaciones que hacen desarrolladores de terceros independientes, ¿ok? Entonces, pues lo bueno es que por aquí vas a instalar pues, muchas más aplicaciones. Para ello, pues lo primero que vamos a hacer es instalar este mismo, el Unliquid. Entonces vamos a poner el siguiente código, tiki tiki, ¿vale? Este código va a perdurar por el tiempo, pero si no funcionara, pues lo dejáis en los comentarios y lo vamos viendo por si lo cambian y demás, como en otros. Vale, ya estaría por aquí. Recordar echar un ojo al enlace de la descripción. Os dejo aplicaciones para conseguir Netflix y va más barato. Vale, esperamos unos segunditos que ya te sale, es como el código, es al final como un acceso directo a esa APK que nos permite instalar. ¿Veis? Ya nos sale ahí el Lookit, le damos a instalar y si os gusta este tipo de vídeo, pues que os suscribáis y que me os comentéis que os leo, ¿vale? Ese es el logotipo de un Lookit y aquí como veis ya no tendríamos la aplicación. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es meter el código de la que nosotros quisiéramos, de la nueva biblioteca, librería en inglés, ¿vale? Le damos aquí a meter código. Por ejemplo, por aquí he metido el código Everything, que es todo en inglés, y te sale esta, pues para instalar aplicaciones y demás. Dicen que recomiendan usar VPN, y veis por aquí, pues podemos hacer ya a un montón. Esta, lo único está en inglés, sería cuestión de, bueno, si nos vale en inglés o nos vale en otros idiomas. Volvemos para atrás, en Home, y esta, por ejemplo, pues no te ha gustado. Al final, como veis, es una especie de alternativa. Aquí en Setting tenemos librería, limpiar caché de la librería y volviendo aquí a la parte de atrás, si esta no os gustara, pues siempre podemos ir aquí abajo y agregar otra, ¿vale? Everything ha sido la que he puesto. Os lo escribo otra vez para el que, claro, la estaba probando, ¿vale? Para el que no la haya visto. Borramos y alguna otra que podemos usar, claro, esto ya sea cuestión de buscar como los códigos del Downloader, al final es como una alternativa. Pues por ejemplo, estoy usando el Visor, que es una aplicación que me permite controlar el dispositivo desde el ordenador y poder escribir con el teclado. Y claro, esto te agradece usar el ratón. Va de lujo, por ejemplo, esta. ¿Vale? Te dice aquí, bienvenida, tiqui, 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 pues la bienvenida, y le das aquí, y aquí tenemos pues otra. Que tú pues aquí puedes echar el ojo a todo lo que hay, como el Ancestry siempre viene bien. Así que nada, amigos, espero os gustado, que os suscribáis si os ha sido de utilidad, le deis un like, igual si os es útil, y me comentéis y le echéis un ojo a los enlaces de afiliados de la descripción, que os sale más barato el Netflix y demás, y me ayuda mucho al canal, sobre todo que os suscribáis, eso es lo que me ayuda. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.